Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con la transmisión de Jehová Nisi y ya gracias a Dios que podemos transmitir ahora. Vamos a hacer el complemento del estudio de la vez anterior, hace 3 semanas si no me equivoco, Jehová Nisi, y vamos a irnos ahora sí a ver de dónde viene el contexto bíblico de la palabra Nisi y la razón del por qué solamente aparece una vez en la Biblia, qué significa, qué implica y por qué está de una manera preponderante en la Biblia y lo que implica en el mundo espiritual. Yo te pido que por favor agarres tu Biblia, tu libreta, tu hoja, lo que fuere, o que prestes completa atención al estudio y luego, cuando tú vuelvas a ver el estudio, entonces anota lo que vayas a ver, de la forma en que tú sientas que le prestas mayor atención, porque es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia que existen en la palabra de Dios, en donde Dios da una orden aparentemente contradictoria y de lo que Satanás se agarra muchas veces para ponernos confusión. ¿Por qué dejé este tema como una segunda parte del estudio? Porque es importante partir del inicio de dónde va a venir este gran significado espiritual, satánico, demoníaco, que al final de cuentas viene siendo el origen de todo ciclo para nosotros. Pues hoy vamos a entrar directo al estudio y para ello nos vamos a ir a Génesis capítulo 3, en uno de los pasajes que hemos predicado muchísimas veces, cada vez de diferente forma, y hoy vamos a contextualizar en un punto en donde muy pocas veces nosotros nos damos cuenta de lo que dice la Biblia. A veces leemos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del Génesis y no tomamos en cuenta que hay ciertas diferencias, ciertos complementos, ciertas situaciones que ahí no parecen tan lineales, pero sí hay que prestar atención a los detalles. Capítulo 3 del Génesis, versículo 1, vamos a ir analizando el capítulo 3, porque es el parteaguas de este estudio. Dice: empero la serpiente era astuta. En ese momento está haciendo un hincapié, una diferenciación entre uno de todos los demás animales del campo que Jehová había hecho. La serpiente era astuta. Aquí nosotros empezamos a ver a grandes rasgos la batalla espiritual. Nuestro enemigo es inteligente, tiene sabiduría, pero nada de todos los elementos que podamos nosotros mencionar que es Satanás le gana a esta primera característica que se menciona en la Biblia: la astucia. Vamos a ver, hermanos, qué significa esta palabra, para que tú puedas entender contra qué nos enfrentamos y contra qué esperamos en la batalla espiritual. Muy bien, viene de la palabra astutus, que significa agudo, hábil de mente para la trampa y el engaño. Astucia, agudeza mental. ¿Qué significa esto? Que es una persona que va más allá de la inteligencia, va más allá de la sabiduría, que no emplea normas, que no se sujeta a ninguna regla, que no tiene nada de moral, que no tiene nada de ética, que no le importa lo que tenga que hacer para conseguir, para él el medio es lo de menos para conseguir el objetivo. La astucia es la capacidad de engañar a tal modo a las personas
El mayor engaño de Satanás es hacerte creer que la verdad es la mentira. Cuando dudas de la verdad, la astucia ya te ganó, caíste en la trampa. ¿Cuál es la pregunta que surge normalmente en la palabra de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y estamos esperando que la gente me dé una respuesta lineal. Para mí una respuesta lineal es que te diga, mira, la voluntad de Dios es esta, 1, 2, 3, esto es lo que quiere Dios. Pero no es así. La voluntad de Dios varía de acuerdo a cada persona, a cada circunstancia, a cada situación, a cada rango de sufrimiento, rango de dolor, rango de maldición que nosotros vivimos. ¿Sí? Esto es, de ello depende la voluntad de Dios. Si yo vengo de una familia rica en donde todo se dio más fácil, mi mentalidad y mi perspectiva es muy diferente a la de una persona que vivió con carencias y en un mundo en donde la necesidad le hizo hacer cosas para conseguir el alimento. La voluntad de Dios no puede ser la misma para uno y para el otro desde la perspectiva de ellos. Es la misma en cuanto al fin de la salvación y de la propagación del reino de Dios. Teológicamente, doctrinalmente, la voluntad de Dios es la misma. Ahora, si lo entiendes de esa mejor manera, existen dos tipos de voluntad de Dios. La voluntad de Dios doctrinal o ministerial o sacerdotal, si lo quieres ver de esa manera, y la voluntad de Dios personal. Lo que me va a pedir a mí Dios no es lo mismo que le va a pedir a mi hija, no es lo mismo que le va a pedir a mi vecino, no es lo mismo que le va a pedir a alguien, porque cada uno tiene un margen y un rango de dolor conocido, de sufrimiento conocido con el cual puede combatir y ayudar a otras personas dentro de ese rango espiritual. Satanás sabe esto y Satanás desea que todos suframos de diferentes maneras para que no haya rangos en el cual uno pueda ayudar a otra persona. Sé que es muy complejo lo que estoy diciendo, pero ojalá puedas escucharlo varias veces para poderlo entender. Y la palabra astucia radica en eso. Dice la palabra, Dios no hace acepción de personas. La razón del por qué dice esto es, sufres mucho, sufriste poco, sufriste más o menos, eres igual delante de Dios, porque la voluntad de Dios ministerial se aplica a los tres niveles de sufrimiento. ¿Sí? Para eso existen tres niveles de fe. Porque hay tres niveles de sufrimiento, hay tres niveles de perspectiva de vida, ¿sí? Pero la astucia del maligno radica en quitarte la voluntad. Independientemente del nivel de sufrimiento o de gozo que hayas tenido, si Satanás logra quitarte la voluntad y no pensar, ya le ganó a tu linaje, ya le ganó a tu heredad, y ya le ganó a toda tu descendencia. Porque no hay tesoro más grande para Satanás que la voluntad. Y de aquí vienen varias parábolas, como el de la moneda perdida. No puedes seguir a Dios si tienes tu voluntad perdida, porque puedes querer servirle a Dios, pero tu voluntad no está. Y la fuerza de voluntad se encuentra en la mente. Y hoy vamos a descubrir cómo es que Satanás logra hacerse dueño de esa parte, de esa moneda, que es la más difícil de encontrar. La voluntad es aquello que nos lleva a encontrar esas contradicciones y poder por fin separarlas y decidir para que deje de haber ese libre albedrío de decidir. Dios nos dio un libre albedrío para escoger lo bueno, y en ese momento inmediatamente desaparece el libre albedrío porque ya tomé una decisión con convicción, con madurez, con compromiso, listo para la segunda parte del plano espiritual, que es la puerta oriental y todo lo que con ello trae. Satanás sabe que hay gente muy cerquita de pasar esa puerta, y lo que hace es no devolverle la voluntad.
y los ven esforzándose, leyendo la Biblia, orando, pero siempre terminan regresando en un ciclo de culpa, de remordimientos, de vergüenza, de temor, de envidia, de vanidad, y no trascienden espiritualmente. Hoy vamos a descubrir eso a través de los pequeños detalles que ahora sí que el Señor, el Padre, sabiendo que había una persona, había un ser creado que ya había roto y trascendido todas las reglas de lo moral, de lo bueno, de lo honesto, de la luz, convirtiéndose totalmente en lo opuesto. Fíjense el rango del poder de Satanás en este mundo físico, que hasta cierto punto es superior que el poder de Jesús, hablando del Jesús humano, carnal, y por eso hay alguien que todavía detiene este poder de Satanás, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es sin mácula, sin mancha. Jesús, al ser corpóreo, tiene esa parte en la cual Satanás se erigió hasta cierto punto con mayor poder que Jesús, y el Padre lo levanta a través del poder de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Lo único que nos puede hacer trascender y recuperar la voluntad es el Espíritu Santo de Dios. De ahí que Pablo menciona muchas veces que debemos encender la lumbre que tenemos y que debemos llenarnos de ese calor, porque automáticamente el frío se va, automáticamente las tinieblas se van donde hay luz, y es el hecho de causa y efecto, el principio de causa y efecto. Empiezo a buscar a Dios, empieza a colapsar mi mente porque hay cosas que no entiendo, se llena de preguntas mi mente, se satura de cuestionamientos, pero el seguir leyendo y el de observar los detalles, siguiendo la misma palabra de Dios que dice, lean de tal manera que apliquen los sentidos para poder entender. Entonces, no solamente leo con la vista, tengo que leer en voz para escuchar lo que estoy leyendo. Estoy ocupando 2. Si agarro la Biblia, estoy ocupando 3. ¿Sí? Si empiezo a respirar de una manera adecuada, estoy usando 4. No sé si me estoy dando a entender. O sea, tienes que quitar todo lo demás para entrar dentro de la palabra de Dios. Entrando a la palabra de Dios, entras en un lugar completamente diferente, en donde empiezas a ver las cosas como son y empiezas a ver que todo lo bueno realmente ha sido malo, y que todo lo que antes rechazabas era todo lo que Dios quería darte para ti. ¿Sí? Y dice Pablo, a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. En lo que la Biblia dice, el mundo del espejo, el reflejo. Hoy vamos a ver todo eso a través de los pequeños detalles que la Biblia me muestra. No importa que haya otra parte de este estudio, porque vamos a ir así paso por paso para entenderlo. Para empezar, dice, eras tú tan más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Fíjate que está haciendo referencia, más que todos. Y vamos a empezar con este pequeño detalle que nos dice la palabra de Dios. Más que todos, este símbolo significa mayor que todos. ¿Mayor en qué? Muy bien. Observa, porque en estos versículos del Génesis se puede desglosar libros enteros, y ahorita vamos a hacer ese pequeñísimo análisis de un detalle. Por eso te dije, hoy vamos a analizar en un contexto diferente. Hemos analizado en muchos contextos, pero ahora en un contexto diferente.
Dice la palabra de Dios en el Génesis Génesis 1, cuando va creando todo, hay una frase que dice cada vez que termina el día y crea algo. Y el día empieza desde la tarde, termina noche. Tarde y noche es igual a un día. Muy bien. Tarde y noche es igual a un día. Hay una frase que menciona la palabra después de que Dios crea algo. Y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Muy bien. Aquí tenemos la clave. Si me estás diciendo aquí que la serpiente era más que todos, más astuta que todos, fíjate, tenía algo que todos los demás no tenían. Todos los demás animales eran bendecidos por Dios. Eran iguales. Pero la serpiente era mayor en algo que estos no tenían. Esto es la astucia. ¿Por qué era mayor? Porque todos los animales se apegaban a las reglas de la vida, o como comúnmente se llama, el ciclo de la vida. ¿Sí? Y aquí volvemos al estudio de los reinos. El reino vegetal es consumido por el reino animal. Dentro del reino animal hay herbívoros, hay carnívoros, etcétera, 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 y van ciclos entre otros ciclos. Hay alguien que no se apega a los ciclos, busca cómo deteriorar un ciclo para que vaya a la dirección inversa. ¿Cómo hace esto? El ciclo de la vida se rige bajo la moral, bajo la ética, ¿sí? Y bajo los valores. Si yo tengo ética, si tengo morales, si tengo valores, yo soy bueno y merecedor de la bendición de Dios. Y aquí estoy entendiendo parte de la voluntad de Dios. Si yo hago esto, va a ver Dios que soy bueno, o que es bueno lo que hago y lo que hay en mi corazón, y me bendice. ¿Sí? Lo opuesto de esto, que es girar en la dirección opuesta, sería inmoral, falto de ética y una persona sin valores. Esto rompe con las normas y se convierte Satanás en alguien superior. ¿Por qué superior? Porque él puede romper las reglas de la moral, las reglas de la ética, las reglas de los valores, y se ejerce por encima de todos, ejerciendo el primer acto de coerción, de sabotaje, de destrucción y de manipulación. Empieza a elaborar un plan Satanás de la caída del hombre, ¿sí? Y espera la ausencia de Dios, entre comillas, porque Dios es un Dios, es el Dios omnipresente, pero para él, dentro de esto, como ya no es moral, como ya no es ético, como ya no tiene valores, piensa que tiene el poder para hacer todo y que nadie lo vea. Esa es una de las consecuencias de ser esto, que creemos que Dios no nos ve. Y esa es la primera mentira que el diablo nos pone. Eso es para que tú lo vayas apuntando. La primera mentira que el diablo nos hace creer es de que Dios no nos ve, no nos oye,
y que podemos estar escondidos en medio del pecado y nos da la confianza de seguir haciendo lo malo aún delante de los ojos de Dios. Muy bien. Entonces era más astuto porque era capaz de romper con los ciclos de vida de todos los animales. Y dice, de todos los animales no voy a corromper los ciclos de los herbívoros, de los carnívoros, sino que me voy hacia quien pusieron por señorío de todo lo demás. Porque si hago caer al que es el dueño de todo lo demás, automáticamente yo me convierto en el dueño de todo lo demás. Y va Satanás a observar primero. La persona astuta no obra a la primera. Observa, media, empieza a analizar, empieza a pensar, empieza a ejercer las funciones que el cristiano debería de hacer. Porque él, vamos a poner aquí, el diablo estaba antes al servicio de Dios. Y él se aprendió los estatutos de Dios, de la moral, de la ética, de los valores. Y él sabía que tenía que pensar, que tenía que analizar, que tenía que decidir y que tenía que actuar. Y él dijo, bueno, si todos hacen lo mismo, va a ser muy difícil que yo los pueda engañar. Entonces me voy a convertir en la única persona que piensa para que ellos dejen de hacer sus funciones y dejen de pensar y yo pueda ejercer un control sobre ellos. Logra engañar a un tercio de los ángeles que dejaron de pensar, dejaron de analizar, fueron engañados, su mente fue corrompida y fueron los que se convirtieron en los ángeles caídos y en los demonios. Muy bien. Es lo mismo que sigue haciendo con el hombre. Te va a engañar de que no, Dios no te ve, de que no existe Dios, porque si existiera Dios, ¿cómo es que permitió que sufras? Y Satanás es tan hábil que te lleva a tu punto de sufrimiento máximo para cuestionar a Dios. Si realmente eres un Dios omnipotente, ¿por qué permitiste o por qué no lo evitaste? Y dice Dios, vamos a verlo. A estas alturas yo creo que ya estudiaste los principios de Dios primero. Dice Dios, yo no puedo intervenir porque tengo dos principios básicos: causa y efecto, y el principio de dar y recibir. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, si tus hechos produjeron un efecto como consecuencia de lo que hiciste, yo no lo puedo evitar. Pero si tienes un efecto sin causa, yo sí puedo actuar. Y esto es lo que nosotros debemos de analizar. ¿Cuáles son los efectos que yo tengo en mi vida que no tienen una causa? Y ponérselo a Dios, porque es nuestro abogado. Oye, Señor, me están imputando de esto que no he hecho. Esto yo no lo hice, esto lo hizo mi padre, esto lo hizo mi abuelo, esto lo hizo mi bisabuelo. Y entonces yo puedo revertir el ciclo de la consecuencia de maldición a través de la bendición. ¿Cómo? Convirtiéndome en una persona moral, ética y con valores. Otro, dar y recibir, dice Dios. Quieres recibir bendición, pero no das lo que se necesita para recibir esto, entonces yo no puedo actuar. En el momento en el que tú empieces a dar lo que quieres recibir, entonces yo actúo y te doy aún más, 100 por 1 te voy a dar, para que no solamente te bendigas tú, sino que bendigas a los demás. Y dice la palabra, de la llenura del corazón habla la boca. Nadie puede dar lo que no tiene. Llénense pues de la palabra de Dios hasta que rebosemos del Espíritu Santo de Dios y podamos decir lo mismo que Pedro: dinero, plata no tengo, pero lo que tengo te doy.
sé sano ahora en el nombre de Jesús. Y es cuando te vuelves un recipiente de poder del Espíritu Santo de Dios. Estos son los principios por los cuales el Señor no puede hacer tu voluntad. Si pedimos conforme a nuestra voluntad, Dios no. Es que, Señor, he sufrido mucho, me merezco que me sanes. Es que, Dios, tengo un padecimiento y tú me has visto sufrir desde niño. Tu palabra dice en Isaías que veniste a sanar todas las enfermedades y dolencias. Si Dios pudiera hacerte que tus oídos escuchasen su voz física, te diría, es correcto, yo digo eso en mi palabra y lo digo en Isaías. Es correcto, muchas enfermedades que viven ustedes lo permito que vivan por la ley de la causa y del efecto y del dar de recibir, pero lo permito también para que mi poder sea manifestado a través de ustedes, porque si leyeran mi palabra, entenderían que ahí están las llaves para derribar cualquier argumento que el acusador tenga en contra de nosotros. Pero como son perezosos para leer, como son flojos para entender, no pueden pedir correctamente y por eso no reciben, porque piden mal. Casi prácticamente todo lo que les acabo de decir son por los versículos. Así contesta el Señor, con base a su palabra. Su palabra no caduca, ¿sí? Muy bien. Y fíjense que todavía estamos en la primera parte del versículo 3, versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Dice que Jehová Dios había hecho. Aquí está mencionando, ¿sí?, a Jehová como creador. Y como creador Jehová es la Trinidad. Porque Él ordena, Jesús hace a través del poder del Espíritu, y aquí te están mencionando la Trinidad del Señor. Dice, escuchen lo que dice a la mujer, la cual dijo a la mujer. La cual dijo a la mujer. El término dijo implica un intercambio en la comunicación. Palabra hablada, palabra escuchada. ¿Sí? Él dijo, o sea, si yo les estoy diciendo esto es porque yo estoy aquí y ustedes están del otro lado prestándome atención. Yo no le puedo decir esto a alguien que no está sentado escuchando. No sé si me alcancé a explicar. Cuando alguien dice algo, para que lo dicho sea verdadero, tiene que haber alguien que lo escuche. Porque si yo estoy solo en este cuarto hablando y no hay nadie que me escuche, lo que he dicho, solo yo lo escuché. Y nadie puede validar lo que yo he dicho. ¿Sí? Suena como a trabalenguas, pero esa es la realidad. En el momento que alguien lo escucha, se vuelve el intercambio. El emisor y el receptor. También está en los estudios anteriores. Dice, con que Dios os ha dicho, y nos vamos directamente a qué significa la palabra con que. Y la palabra con que es una conjunción que expresa una consecuencia que se desprende de algo que se acaba de mostrar. Muy bien, voy a borrar aquí. Muy bien. Con que indica al interlocutor la conducta o actuación que se espera o desea, que se desprende de algo dicho anteriormente.
con que Dios os ha dicho, 2 puntos, y va a mencionar lo que supuestamente Dios dijo. Porque aquí dice con que Dios os ha dicho, pero yo no puedo tomarlo como verdad solo porque está escrito en la Biblia. Y aquí es donde está la astucia de Satanás. Porque también hay palabra dicha por Satanás en la Biblia. Pero tengo que entender el contexto, porque si yo nada más lo leo así, si Dios dijo no comáis de todo árbol del huerto, y no le presta atención a los signos de interrogación, y no le presta atención a que es algo que dijo la serpiente, que era más astuta que todos los animales, sigue siendo la serpiente más astuta que todos los animales, incluyéndome a mí. Si yo no me voy al punto del contexto. Y el punto del contexto se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 9 y versículo 17, en donde vamos a ver, dice el versículo 9, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra, fíjate que dice nacer de la tierra, no dice brotar de la tierra, por tanto una planta nace también, dice nace de la tierra, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. 2 puntos. También vamos a empezar a ver. O sea, primero menciona a todos los árboles. Vamos a desglosarlo. Luego menciona también el árbol de la vida. Creo que ya sabes también qué significa la palabra árbol de vida. Presta atención al juego de palabras que menciona la Biblia. Dice, el árbol de la vida en medio del huerto. Vamos a dibujar el huerto. Árbol de la vida en medio del huerto. Dice en medio. Vamos a ponerle aquí una B. Ya sé que es el árbol de la vida. Esto según lo que dice la palabra. Muy bien, veamos. En medio del huerto, coma, y el árbol de ciencia del bien y del mal. ¿En dónde está ubicado este árbol de ciencia del bien y del mal? Versículo 17. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Muy bien. Si me dijo y me menciona que el árbol de la vida está en medio, está obviando que el árbol de la ciencia del bien y del mal también está en medio. La palabra y quiere decir consecuencia de, inmediatamente después de. Vamos a dibujarlo de otro color. Vamos a dibujarlo azul. El árbol de la vida azulito y el árbol de la ciencia verde. Así estaba en el huerto del Edén. Fíjense qué es lo que se está formando aquí. Si yo tuviera aquí algo llamado espejo, aquí debería de haber algo llamado realidad. Hasta este punto no había un reflejo porque todos estaban en la realidad de la vida, en el ciclo de la vida. ¿Sí? Nadie había comido del árbol de la ciencia del mal, la ciencia del bien y el mal. Por tanto ese ciclo no existía. ¿Sí? Existía la razón de que nazca ese ciclo. Existía la causa que produciría el efecto del ciclo de la maldición. Existía el dar de un fruto que podía dar el recibir una maldición. Fíjense que es lo opuesto de los principios de Dios.
Entonces, regresa al capítulo 3, versículo 1 y te dice, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y lo dice en pregunta, con que Dios, ¿con qué quiere decir? Consecuencia de algo que dijo alguien que trae una finalidad. Por tanto, el con qué significa así que Dios te dijo esto. La serpiente tan astuta no estaba segura de cuál de los dos era el que Eva tenía que escoger. ¿Sí? Dice el versículo 2, y la mujer respondió. Satanás nos puede estar hablando, Satanás nos puede estar poniendo pensamientos, Satanás nos puede estar poniendo insultos en la mente, Satanás nos puede estar poniendo preguntas para cuestionar a Dios. Pero en el momento en el que yo las pronuncio, ya nació ese ciclo inverso del bien y del mal. Para que yo me mantenga, la vida forma parte del camino de Jesús. Yo soy, ¿qué dice? El camino, la verdad y la vida. Fíjate qué curioso, porque Dios habla de aquí para acá y yo sigo a Dios de aquí para acá. Primero necesito alimentarme del árbol de vida para poder tener verdad, ser moral, ético, con valores, para que aparezca ese camino por el cual yo voy a transitar. Porque no cualquiera camina en ese camino. El camino comienza, hermanos, en la puerta oriental. Nadie ha empezado el camino de la palabra de Dios si no está en la vida y en la verdad. Vivimos engañados pensando que sí estamos en el camino del Señor. Si estuviéramos en el camino del Señor, no habría contradicciones, no habría cuestionamientos, no habría dudas, no habría justificar lo que estamos haciendo. Porque estaría yo seguro, certero, porque la fe es la certeza de lo que yo espero, ¿sí? Y la seguridad de lo que no se ve. En este camino que es el otro, del bien y del mal, no hay una seguridad, no hay una certeza, hay incertidumbre, hay dudas, hay cuestionamientos. Y la Biblia te lo dice en Pedro, te lo dice Pablo, te dice camino de maledicencias, camino de celos, camino de contiendas. Ese no es el camino del Señor. Si estamos en ese camino, no estamos en el correcto. Satanás es tan astuto que nos hace pensar que sí cuando no. ¿Sí? Muy bien. Primero, alimentarme del árbol de la vida. ¿Saben qué significa este pequeño pedacito? Discipularse. Discipularse. Para que yo pueda ejercer la verdad con base a algo que es un sustento, que es un cimiento, que es un piso el cual yo puedo estar seguro y firme. Y te lo dice la Biblia. ¿Cómo te lo dice la Biblia? Afiánzate, arraígate a la roca que es más fuerte que tú. Esa es la Biblia. ¿Sí? Luego entonces empieza ese árbol a crecer a través de la verdad. ¿Por qué? Aquí es fe, aquí es libertad y aquí, hermanos, es una vida ministerial entregada al Espíritu Santo de Dios. Vida. Porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, fe. Porque solamente la verdad nos hará libres. Camino. El ministerio del Señor es el camino para todos aquellos que le buscan, le siguen y lo obedecen. Porque Dios quiere hacedores de la palabra y no solamente oidores. Así de sencillo te lo resumo todo. ¿Sí? ¿Cómo derrotamos a Satanás en el mundo del espíritu en el cual vivimos? Empezando por esto. No estudies las prédicas y los estudios a la ligera. Eso es estar en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí?
porque no estoy buscando un estudio para agradar a Dios. Estoy buscando un estudio para aparentar que le agrado a Dios. No quiero cambiar. Si todavía no me he decidido a renunciar realmente a lo que soy, a lo que fui, todavía no soy merecedor de la vida. Porque el que quiere vida tiene que morir primero. No hay vida si no hay muerte. Y para eso se necesita el paso que hizo Jesucristo. Fíjate cómo se forma. Este vínculo de aquí se llama resurrección. Y la resurrección solamente se logra con el poder del Espíritu Santo de Dios, que fue lo que te dije al principio. Si no es resucitado, no puede ser merecedor de esa vida. Si no he resucitado es porque no he muerto. Si no he muerto es porque sigo vivo al pecado. ¿Se entiende? Muy bien. Fíjate que hasta este punto aparentemente no he tocado a Jehová Nisi, pero lo estoy prácticamente desglosando cuando lleguemos a esa razón. Y te dice, Dios, con que Dios te ha dicho, os ha dicho, les ha dicho, porque aquí hay otra parte que hay que tomar en cuenta, ya se me estaba yendo, dice, os ha dicho. Ese os ha dicho quiere decir un plural, no un singular. O sea, os ha dicho. ¿Por qué pregunta Satanás esto si solamente estaba Eva? Porque dice la palabra que Eva fue tomada del cuerpo de Adán, por tanto Eva pertenecía a Adán. Adán y Eva eran uno antes de serlo físicamente. No sé si me di a entender. O sea, todavía ellos no eran un matrimonio, pero eran uno porque Eva fue sacada de la costilla de Adán. Y por eso cuando se refiere a Eva dice os ha dicho, porque Satanás estaba viendo a los dos en ella. O sea, si hago caer a uno, hago caer al otro, porque uno va a arrastrar al otro. En el otro lado de la palabra de Dios, Jesús te dice, si uno sigue fiel, el fuerte sostiene al débil. Y es lo mismo del otro lado. El débil arrastra al fuerte para hacerlo débil y caigan los dos. ¿A cuál de los dos lados de la balanza yo me voy a ir? Todavía tengo libre albedrío. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Y la mujer respondió a la serpiente, o sea, se voltea a ver quién le está hablando, escucha lo que está diciendo, esta cosa o este animal me está diciendo que Dios ha dicho que no comamos de todo árbol del huerto, lo cual es una mentira, ¿sí? Y dice Eva, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y fíjense cómo le aumenta a Eva, ni le tocaréis, porque no muráis. Pero vamos a ver qué dice Dios realmente en el versículo 17 del capítulo 2. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. No menciona nada de tocar. ¿Vieron cómo hay que fijarse muy bien de los pequeños detalles? Aquí Eva ya puso el tacto. O sea, se ve bonito, lo quiero tocar, pero Dios dijo que no coma, por tanto, si Dios dijo que no lo coma, si lo toco, lo como. Prácticamente le dijo a Satanás que si Satanás se lo daba y lo tocaba, lo iba a comer. No sé si se me dio a entender lo que les estoy diciendo. Prácticamente Eva lo que hizo fue decir que parte de sus 5 sentidos, ¿cuál de sus 5 sentidos era más vulnerable? El tacto. Muy bien, dijo la serpiente. Muy bien. Como dijo el árbol que está en medio, y no dijo
Fíjense, y no dijo cuál, aquí no menciona cuál. Dice, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Saben qué fue lo que sucedió? La serpiente astuta, cuando vio los dos árboles, vio que hay dos árboles en medio, similares, que eran similares, son similares, es el reflejo del espejo, dijo, yo soy astuto, y si le doy de uno, a lo mejor me dice que es el otro, y si le doy del otro, a lo mejor me dice que es del uno, por tanto agarro uno y uno, y le doy los dos. Se comió el de la vida, no pasó nada, se comió el otro y sí pasó algo. No sé si me di a entender. Satanás es tan astuto que primero te empieza a dar probaditas de cosas que son buenas y agradables. Vas a una fiesta, ves que todos toman, tú no tomas, pero ya te metiste en un ambiente. Ya estás perdiendo una cobertura porque, fíjate, vas a una fiesta en donde toman, insultan y ves que están pasando cosas que a Dios no le agradan. No tomé, Dios, gracias que me ayudaste a no tomar, pero si Dios me pudiera hablar me diría, está bien, tu sentido del tacto no contaminaste, perdón, tu sentido del gusto no contaminaste. Pero no te diste cuenta que Satanás ya te contaminó el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto. ¿Se dieron cuenta de la astucia de Satanás? Solo te llevó a un lugar y no hiciste nada malo que estar en un lugar. Y tú le pediste perdón a Dios por estar en ese lugar, pero no le pediste perdón a Dios porque permitiste que tus sentidos se contaminasen. ¿Sí? Dios te perdona por ir a un lugar que no le agrada, pero ¿cómo te va a perdonar Dios por tus sentidos contaminados cuando no te has arrepentido de ello? ¿Vieron el grado de astucia que tiene Satanás? Tú te puedes arrepentir de todo tu pasado, pero si no te arrepientes de la contaminación sensorial, nunca vas a recuperar tu voluntad, nunca vas a recuperar el control de tu cuerpo y nunca vas a recuperar ese amor a Jesucristo, que es el primer amor. Amamos a Dios, aceptamos a Cristo, nos hacemos merecedores del primer amor de Dios, el ciclo de Dios empieza a funcionar correctamente, pero pasa los 3 meses, ¿y qué es lo que sucede? Mis sentidos contaminados me vuelven a hacer caer, porque no trabajé la parte sensorial. Y ahí radica la astucia de Satanás. Contaminar tu vista, contaminar tu oído, contaminar tu tacto. De ahí que la Biblia mencione tantas veces, si tienen oídos escuchen, si tienen ojos que vean. Quítate las vendas de tus oídos, de tus ojos, y entonces verás, y entonces escucharás. Y parece una paradoja, pero así funciona. Tenemos sentidos, pero no lo usamos para lo que lo debemos usar, y lo usamos para un lado contaminado que nos nutre y nos alimenta, algo llamado concupiscencia, que nos aparta de la vida, nos aparta de la verdad, nos aparta de ese camino de santificación que Dios quiere que llevemos. ¿Sí? Muy bien. Creo que hasta acá estamos tratando de ser lo más claros posibles. Si hay alguna pregunta, háganla. Es importante que todo esté claro. Dice, ni le tocaréis porque no muráis. Para que no mueras, eso sí lo dice Dios. Lo dice al final del versículo 17 del capítulo 2. Que si comes, morirás. Muy bien, dijo 2 verdades y una mentira. ¿Sí? En el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, se descara y le dice a la mujer al mismo tiempo que le ofrece el fruto de la vida, no morirás. Si vamos al contexto original,
el decir no morirás es como decir, pruébalo y verás que no es así. Mira, pruébalo y verás que no es así. Y Satanás es tan astuto que nos dice, a ver, pídele a Dios que sanes. Y vas a ver que no te va a sanar. Pídele a Dios que eso cambie y vas a ver que no te va a cambiar. Pídele a Dios que cambie tu situación y vas a ver que no va a cambiar. Porque sabe Satanás los argumentos que tiene para que esa maldición tenga ese valor en nuestras vidas. Y aunque pidamos, no recibimos porque pedimos mal. Entonces, ¿cómo vencer la astucia de Satanás? Señor, te entrego mis sentidos contaminados que se contaminaron a partir de con esta persona, cuando me dijeron esto, y así tú empiezas a romper con esos yugos astutos de maldad. Si no me crees, haz la prueba y te vas a dar cuenta que es así. Luego dijo el versículo 5. Primero dijo una mentira directamente contra Dios. Dios dijo no morirás, ¿lo dijo o no lo dijo en el versículo 17 del capítulo 2? Sí lo dijo, morirás. Y aquí está diciendo, Dios es un mentiroso. No es cierto. No es cierto. Y es el cuestionamiento que nos pone en los pensamientos. Si Dios te amara, ya te hubiera sanado. Si Dios te amara, ya te hubiera cambiado. Si Dios te amara, ya te hubiera dado un mejor trabajo. Si Dios te amara, no se hubiera muerto tu familiar. Si Dios te amara, y si Dios te amara, y si Dios te amara, significa Dios no te ama porque te pasó esto. Eso significa realmente. Pero es tan astuto que lo envuelve de tal forma que no parece eso. Pero sí es eso, ¿sí? La persona o las personas que están acostumbradas a pensar así es porque la voluntad la tienen comprometida sensorialmente. Dice, versículo 5, mas sabe Dios, o sea, diciendo, te está mintiendo porque dentro del corazón de Dios sabe, o sea, que si tú lo comes vas a ser mayor que Él y te tiene miedo. Porque en ti hay fuerza, porque en ti hay poder, porque en ti nada más te está haciendo como un tonto y te engañó. Pero si quieres descubrir la verdad, come. Te darás cuenta que no vas a morir. Muy bien. Dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos tus ojos. ¿Qué ojos está hablando Satanás? Los ojos del ocultismo. Aquí nace el ocultismo, aquí nace la hechicería, aquí nace la brujería. ¿Qué significa eso? Ir en contra de Dios, ir en contra de lo moral, ir en contra de lo ético, ir en contra de todo lo que es valores, ir en contra del libre albedrío. Dejar que la persona sea una persona no pensante. Ese es el objetivo de Satanás. Realmente ese es el propósito de Satanás, porque si nos convierte en seres no pensantes, ya gana. La voluntad es de él. Y empieza él a hacer con nosotros lo que quiera. Dios nos dio la primera característica de nuestra creación, que es ser semejantes a él, en la capacidad de pensar, de analizar y de decidir lo correcto, actuando de manera correcta con base a normas morales, éticos y de justicia, que es un valor. Y es cuando empiezo a ver que Dios, Padre, todos sus atributos son valores, tanto morales como éticos y como llenos de un juicio razonal y lógico, de tal manera que no se contradice entre sí. ¿Sí? Esto es realmente lo que el diablo no quiere que sepamos. Muy bien, dice, y seréis, y vuelve a usar plural, como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí no está mintiendo Satanás, porque ya se está refiriendo al árbol de la ciencia del bien y del mal, si prestas atención. Por tanto, ¿sabía Satanás cuál era el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sí o no?
No sabía cuál era, pero sí sabía que existía. Porque lo menciona. No estaba seguro de cuál de los dos era. Y quería tener la certeza. Mas como vio que Eva tampoco tenía la certeza, en su astucia le da los dos. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y ahorita me vas a preguntar, pero si le dio los dos, ¿cómo es de que murió Eva? Porque primero se comió el de la vida, y como no había comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues no le sucedió nada. El árbol de la vida lo podía comer, porque todo árbol del huerto podía comer, menos el de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Entonces sí podía comer y no iba a pasar nada. Era la demostración perfecta. Es como el ilusionista que te va escondiendo y te va escondiendo la moneda, ¿sí? Y te muestra prácticamente uno para que pienses que es ese, y tú lo señalas y te das cuenta que fuiste engañado. Lo mismo hizo Satanás. Lo mismito hizo Satanás. Eva confiada, come de uno, no pasa nada, comió del otro con mayor confianza, y escucha que está usando los valores en contra de Eva. Confianza, ¿no? Quería conocer, creyó en lo que estaba diciendo, tuvo una fe opuesta a la fe verdadera, porque le dio un valor a la persona que estaba escuchando. Eva directamente no escuchó la orden de Dios, pero sí la escuchó directamente de Satanás, y ahí radica otro punto de la astucia. Muy bien, dice, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí, hermanos, usó Satanás el sentido contaminado de Eva de querer tocar. La codicia es querer tener lo que tú no tienes, pero alguien sí. Eso es codicia. Quiero tener el coche de esta persona, quiero tener la ropa de esta persona, quiero tener el cuerpo de esta persona, quiero tener la voz de esta persona, quiero tener la casa de esta persona. Estás codiciando algo que no es tuyo y estás dejando de ver lo que sí es tuyo. La codicia es uno de los pecados primarios. Cuando vayamos a ver dones, también vamos a ver pecados que hay primarios, secundarios, terciarios, etcétera, etcétera. Muy bien, continuamos. Que era agradable a los ojos, o sea, quiere decir que Eva se la pasaba mirando el árbol. Lo vio más de la cuenta. Y empezó a codiciar. Empezó a codiciar, y era presa fácil cuando Satanás se le acerca para alcanzar sabiduría. Y dice, y tomó de su fruto y comió. Punto y coma que señala un tiempo y el inicio de otro tiempo. Pasó un tiempo, siguió otro tiempo. No sucedió inmediatamente, porque si hubiera sucedido inmediatamente quisiera decir que Adán estaba junto a Eva, y no estaba junto a Eva, sino que Eva comió y fue a buscar a Adán donde estaba, y en eso hubo un periodo de tiempo. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos. Y aquí hay un estudio muchísimo más profundo que en otro contexto vamos a ver, del por qué se le menciona como marido, y dice que igual comió así como ella. Fueron abiertos los ojos de entre ambos. ¿Qué significa entre ambos? Vamos a dibujártelo, porque aquí hay sabiduría escondida.
¿Qué significa entre ambos? Acabo de dibujar dos ojos, ambos ojos, si lo quieres ver así. Si yo digo, ¿qué hay entre ambos ojos? A lo mejor está la nariz, ¿sí? Pero dice aquí, fueron abiertos los ojos de entre ambos. Se abrió un ojo espiritual, el ojo del ocultismo. El árbol hizo esto en el ser humano. Abrió una puerta en la mente del ser humano. ¿Está en la mente? Abrió una puerta en donde Satanás ya puede acechar y tiene acceso para poder poner pensamientos en el ser humano. ¿Qué le quita a Satanás el derecho de esto? Descontamínate sensorialmente y vas a darte cuenta que empiezas a ver la armadura de Dios como algo completamente nuevo y diferente. Y conocieron que estaban desnudos. La palabra conocer significa que algo no sabían y a alguien les tuvo que haber enseñado algo. Conocieron. Como que yo no conozca la nieve y aquí en Mérida nunca la vaya a conocer, pero me llevan o me trasladan a un lugar en donde hay nieve, neva y conozco por fin la nieve. La conozco a través de la computadora porque veo las imágenes, pero no la conozco físicamente para palparla y mis sentidos sentir cómo es. Ellos estaban desnudos, se veían desnudos, pero no había el entendimiento de comprender que estaban sin ropa, porque no había un sentimiento llamado vergüenza con un hijito llamado culpa. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Fíjense hasta qué punto hace su aparición el protagonista principal de la historia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Cuál es el medio de transporte de Jehová Dios? El viento. Y lo vas a ver en la Biblia muchísimas veces. Y se escondió, resultado de la venganza, de la vergüenza, de la culpa, de la desobediencia, del abrirse este ojo aquí, del abrirse los pensamientos aquí, ¿sí? Escóndete, viene Dios. Ya hiciste algo malo, escóndete. En vez de enfrentar al Señor, tenía la confianza porque Adán caminaba todos los días con el Señor. Y el Señor bajó para hacer su caminata con su creación, en la comunión. El día que se perdió la comunión de Dios, del hombre con Dios. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová. Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque Jehová no dijo, ¿dónde están los dos? Le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y fíjense, una palabra que no había aparecido en la Biblia porque no existía, un demonio llamado miedo. Y tuve miedo porque estaba desnudo. O sea, tuve vergüenza, tuve culpa porque hice algo y ahora tengo miedo. Entonces el miedo viene por la culpa, viene por la vergüenza de algo que sé ahora que hice que no debía haber hecho. Ahorita te lo voy a explicar un poquito mejor. Te estoy desglosando para que tú esto lo lleves en oración. Si tengo miedo es porque hay una culpa de una vergüenza que hice que ya sé y estoy consciente que no debía haber hecho.
Por tanto, para que desaparezca mi miedo, tengo que ir al punto en donde algo me dio vergüenza, en donde sufrí una humillación, sufrí una vejación, sufrí un maltrato, sufrí un rechazo, sufrí algo que me causó una culpa, la culpa de a lo mejor no poder tener la fuerza de defenderme, no haber sabido lo que ahora sé para evitar eso, y ahora tengo miedo. Miedo a no poder cambiar, miedo a no poder salir adelante, miedo a no poder hacerlo a tiempo, miedo a lo que fuera. Y dice Job, el miedo que me sobrevenía me ha alcanzado. ¿Sí? Entonces dice aquí, en el 11, y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La palabra ¿quién? ¿Qué implica? Que alguien tuvo que haberle enseñado a ellos dos. Alguien, o sea, prácticamente no entendieron la pregunta, porque si hubieran entendido la pregunta es, ¿quién fue el causante de esto? ¿Quién les dijo a ustedes que hagan esto? Quería a Dios que le dijera, mira, la serpiente se acercó, nos dijo esto y le creímos. Perdónanos, Padre. Prácticamente les estaba dando la respuesta a Dios. Solo quería que le contesten eso. ¿Quién fue? Pero fíjense del caminito. Como ya no había el valor del fruto de la vida, tampoco había el valor de la verdad. Ya había logrado Satanás crear la madre de todo esto que no aparece literalmente en la Biblia, que es la inmoralidad. Lo moral se combate con lo no moral, y lo no moral se combate con lo moral. Así como la mentira se combate con la verdad, y la verdad se combate con la mentira, la luz con las tinieblas, y etcétera, etcétera, que son las antítesis de cada cosa que hay. Y me doy cuenta que si Dios creó el fruto con tantos gajos del fruto, Satanás tiene los mismos gajos de un fruto contrario. Y empiezo a entender la trascendencia de las puertas y del propósito de ellas, porque me ayuda a descontaminar mis sentidos poco a poco con base a someterme a Dios. Y aquí podemos entrar directamente a los estudios de las puertas y lo vas a entender de una manera diferente, porque todo tiene que ser a través de los sentidos. ¿Sí? Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Primera pregunta. Ahí quería que le dijera a él, Adán, y le había preguntado a Eva, oye, ¿cómo te enteraste? ¿Quién te lo dijo? No había cuestionado, porque no había el sentimiento del arrepentimiento. Había un remordimiento que lo hizo esconderse más con base a vergüenza, culpa y miedo. Pero no había un arrepentimiento de ir a los pies de Jehová cuando lo escuchó y decirle, he pecado contra ti, he cometido una falta, no te hice caso, no te obedecí. Que debió haber sido la reacción primaria de alguien que había caminado con el Señor siempre y lo conocía de todos los días y le tenía confianza de todos los días, pero creyó en alguien desconocido, que es lo que pasa en el mundo de hoy. Tienes a alguien ahí que te muestra una cosa y de repente le crees más a otra persona y se destruye algo bonito. Viene Dios con toda su palabra, que decimos que es la palabra de verdad. Decimos que es la palabra de Dios, pero la leo y la cuestiono. Entonces realmente no la veo como la palabra de Dios. Realmente no lo veo como la verdad. Realmente ni siquiera le tengo respeto a la palabra de Dios. ¿Cómo entonces puedo ser merecedor de la vida, de la verdad, para estar en un camino ministerial? ¿Sí? Descontaminación sensorial, dice. Y la segunda pregunta es, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Fíjense que la pregunta es directa.
¿has comido? Y la respuesta solamente debió haber sido lo que el Nuevo Testamento me dice, que mi sí sea sí, que mi no sea no, punto, no hay otro. Dios no quería que le diga, es que fíjate que hoy amaneció nublado, no vi el sol, y como no vi el sol, escuché una voz y me confundí porque pensé que eras tú. O sea, Dios no quiere esos rollos. Dios quiere que le digamos, sí, lo hice, por esto lo hice. No, no lo hice, por esto no lo hice. ¿Se entiende? Así es Dios de radical. Muy bien, dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? La respuesta era sí, porque Dios me iba a mandar otra pregunta. Y el hombre respondió, vean su respuesta de Adán, es prácticamente un versículo. La mujer que me diste por compañera, o sea, en otras palabras, si tú no me hubieras dado a esa mujer ociosa, que escucha serpientes, venenosa porque trajo algo que no era bueno, hizo que yo lo coma, me obligó, yo no hubiera hecho lo que hice. Y dice, me dio del árbol. Fíjense lo que dice Adán, porque era tal su nerviosismo que dice que me dio del árbol. O sea, comió del árbol o comió del fruto. Y yo comí. O sea, fíjense lo absurdo de nuestras respuestas. Porque me lo dio, comí. O sea, ¿y dónde está tu voluntad? Dios le dice, ¿dónde está tu voluntad, papito? Si te hice con voluntad, que si uno falla, uno no debe fallar el otro. Y aquí prácticamente, porque me lo dio alguien, yo lo comí. Porque me dijo que lo haga alguien, yo lo hice. ¿Se entiende cómo perdemos la capacidad de la voluntad y nos dejamos manipular? Y lo peor, lo permitimos y hasta buscamos esas condiciones. Dice, entonces Jehová dijo, conforme a lo que decimos, fíjate, una de las cosas maravillosas del capítulo 13 es de que conforme a lo que decimos, Dios actúa. Por tanto, sé muy cuidadoso de lo que le dices a Dios, porque Dios con base a tus palabras usa su voluntad. Dice, entonces dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Otra pregunta, ahí le están preguntando lo que hizo ella. Y la mujer responde, la serpiente me engañó y comí. No, eso le estoy preguntando a Dios, ¿qué hiciste? Fíjate que me llamó la curiosidad del árbol y lo observé, era hermoso a la vista y codiciable. Y cuando tuve la oportunidad la comí. Aquí, ¿saben qué versículo entra? Porque cada uno es tentado y seducido de su propia concupiscencia. Y dice, Jehová entonces dijo a la serpiente, vean cómo Dios va maldiciendo, tú dijiste que tu mujer, maldigo a tu mujer, tú dijiste que la serpiente, maldigo a la serpiente. Y dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo Satanás? ¿Sí? Lo que dijo la mujer, la serpiente me engañó. O sea, no solamente ya tenía noción de la vergüenza, de la culpa, del miedo, ya tenía noción que estaban desnudos, ya tenía noción de que la regó, pero también ya tenía noción de algo que no se había mencionado nunca, que era el engaño. Y ya saben la diferencia entre la mentira y el engaño. Fíjense que aquí dice específicamente engaño. Y dijo Dios, con base al engaño, le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 2 puntos. O sea, aquí no termina. Sigue todavía. Versículo 15, que es el 15 donde vamos a empezar la próxima semana, de la parte más meticulosa de este estudio, y dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Y aquí manda, por causa que hiciste esto, Satanás, creíste que yo no me di cuenta. Antes de que hicieses eso, ya había preparado un plan B. Y te voy a decir parte de ese plan B, porque tú, siendo astuta,
no vas a usar tu voluntad para entender mi palabra, porque lo que tú quitas también yo te lo quito. Y dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que al final de cuentas era una profecía que se iba a cumplir en el nacimiento de Jesús y en la victoria de Jesús a través del vínculo que unía los espejos, que es la resurrección. ¿Te acuerdas? Muy bien. No te olvides de esto, porque es donde vamos a empezar la próxima semana. Cuando dice enemistad, empieza a buscar qué significa una enemistad, porque no dice guerra, no dice pelea contra Satanás, te dice que hay una enemistad. Es como los niños se pelean y se vuelven enemigos, y esa sería la palabra correcta, enemigo, adversario. Somos adversarios, yo no puedo hacer migas contigo. Y es cuando dice Dios, todo aquel que se constituye amigo del mundo, amigo del pecado, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Así que tener mucho cuidado con esto. Dice, entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Llegaría el momento en el que el Padre va a compartir lo que pasa. Llegará el momento en el que el Padre le va a dar un simbolismo a esto que Satanás no entendió. Satanás creyó que pudo engañar también al Padre cuando el Padre, te voy a dar un adelantito para que te quede explicado, para que el Padre vaya en contra aparente de uno de sus mandamientos. Y Jehová dice, levanten una imagen para que todo aquel que la mire sane. Jehová Dios dice esto. Y es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué Dios dice eso si uno de sus mandamientos dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba, de lo que está abajo? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Si este estudio te gustó y hay alguna duda, puedes hacer las preguntas necesarias para que llegues a ese entendimiento, y prepárate para que la próxima semana podamos llegar al punto del por qué Jehová es Nisi. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió compartir y poder transmitir sin ningún obstáculo. Bendito Padre, te damos la honra, te damos la gloria por este día maravilloso que nos permites tener. Gracias, Señor, por la oportunidad tan grande de poder tomar decisiones. Ciertamente, una de nuestras virtudes que tenemos de ser creados a tu imagen es la capacidad de decidir. Si toda mi vida, y esto te lo digo, hermano, para que tú lo hagas parte de tu vida, o para que tú lo digas, lo analices y lo digas. Si toda tu vida has hecho lo malo y te ha ido mal, si toda tu vida has decidido lo incorrecto, ya te diste cuenta, bendice al Señor porque tiene libre albedrío ahora de empezar a decidir lo correcto y de empezar a hacer lo correcto. Y dile a Dios, aquí estoy, Señor, dispuesto a decidir lo opuesto que toda mi vida he decidido y he hecho. Y sí, Señor, les da miedo porque Satanás me sigue engañando, diciéndome que al decidir esto, voy a perder esto, voy a perder esto, voy a perder esto, voy a perder esto. Y ya entendí que todo lo que vino de Satanás lo tengo que perder. Porque no puedo tocar nada que sea inmundo para que tú habites en mí en santidad. Y yo lleve el proceso de santificación, que significa apartado de donde está la mugre y el lodo cenagoso. Ayúdame, bendito Padre, a entender esto. Cierro esa puerta que se abrió entre ambos en el nombre de Jesús y levanto mi mirada a ti.
Ya no quiero saber qué es lo que hacen los demás, ya no quiero saber qué es lo que piensan los demás, ya no quiero conocer nada de nadie más que de ti, porque es la única manera de cambiar y de bajarle a mi curiosidad para que alimente mi concupiscencia. Ayúdame, Señor, a alimentar mi esencia para que se convierta en algo agradable a ti a través del fruto del Espíritu. A ti sea, Señor, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Yo te bendigo, hermano, y te doy gracias por tu tiempo.